Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a plantear cuál es la estrategia general para abordar los problemas de máximos y mínimos. Son problemas de optimización con una sola incógnita. Entonces, veis ahí en el cuadro verde la estrategia general que vamos a seguir en todos los problemas y lo vamos a aplicar a un ejemplo relativamente sencillo cuyo enunciado veis escrito. Entonces, nos dice que hay un punto P en OX, que es el eje horizontal, y hay que encontrar un punto P que sea el más cercano al punto Q que nos dan. Y nos preguntan también la distancia entre P y Q. Entonces, este problema en realidad se puede resolver sin hacer todo esto, pero como lo que nos interesa es entender la estrategia general, vamos a resolverlo aplicando cada uno de los puntos. Primer punto nos dice hacer un dibujo. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a la hora de entender y plantear el problema. Entonces, fijaos, vamos a pintar los ejes coordenados, eje X, eje Y. Como nos dice punto 5, 3, pues vamos a subir 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que el punto Q pues lo tenemos aquí. Este es el origen de coordenadas y nos vamos a, con esto, como tenemos que hallar, vamos a ver la distancia de un punto de este eje hasta el punto Q. Pues vamos a ir ya directamente al paso 2, donde nos dice hay que definir los datos. Los datos los tenemos ya, ¿no? Nos dice que esta distancia es 5, esta distancia es 3 y la incógnita X. Claro, tenemos que elegir un punto en el eje OX que minimice la distancia a Q. En principio no sabemos dónde está. Vamos a suponer que esta es nuestra incógnita X, la distancia al punto, vamos a llamarlo al punto P, que así nos dicen que lo llamemos, y podemos pintar, voy a hacerlo en otro color, podemos pintar la distancia que tenemos que minimizar, que en este caso es la distancia entre P y Q. Entonces con esto, nos queda también la función a optimizar, vamos a llamarla D mayúscula. Entonces la función a optimizar es D mayúscula que depende de X. Y ¿cómo expresamos la distancia? Pues sabemos que la distancia es es la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, 3 al cuadrado, más este cateto al cuadrado, que voy a llamarlo, no sé, B al cuadrado. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos la función a optimizar definida, pero no está bien definida y por eso nos vamos al punto 3, que nos dice expresar todo en función de los datos y de la X. Los datos son 5 y 3 y la incógnita es la X, pero la X no participa, no aparece de momento en la definición de la distancia, con lo cual tenemos que ir un paso más allá y este es el único paso que en mi opinión tiene algo de dificultad en algunos casos. Entonces tenemos que darnos cuenta de que B no es un dato y hay que expresarlo en función de X. Pero, ¿cuál es la conexión entre B y X? Pues fijaos, la suma de X más B es igual a 5. Entonces, como X más B es igual a 5, y esto es como una ecuación auxiliar, podemos expresar la D como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, y ahora ponemos el valor de B, que es 5 menos X al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí que es D de X y depende, fijaos, de los datos del problema y depende de la incógnita X. Y esto es un problema bien planteado. Entonces ya una vez con el punto 3 pasamos al punto 4, que es un paso opcional, que nos dice usar una función alternativa y nos lo pone con interrogante, ¿no? Porque puede que sí, puede que no. En este caso
sí que es muy interesante usar una función alternativa, porque fijaos, lo siguiente que tenemos que hacer es derivar. Y aquí tenemos la derivada de una raíz. La derivada de una raíz, pues no es difícil, pero es más complicada que lo que os voy a plantear. Aquí la función alternativa, que la voy a llamar, no sé, f de x, la voy a definir como d de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque me da lo mismo minimizar una distancia que minimizar la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque fijaos, la función x cuadrado es una función que es siempre creciente. Entonces yo puedo utilizar una función creciente para modificar la función que tengo que optimizar, ¿sí? Entonces en este caso podría haber aplicado también, podríamos usar también la función logaritmo neperiano. La función logaritmo neperiano que también es creciente y podríamos minimizar el logaritmo neperiano de la función. Pero en este caso voy a usar x cuadrado. Estas dos, x cuadrado y logaritmo neperiano, son las dos funciones más habituales que se utilizan como funciones alternativas a la hora de optimizar. Entonces, punto 4, vamos a usar y definimos f de x como esta distancia al cuadrado. Y de esta manera, fijaos, nos ahorramos la raíz cuadrada. Esto es igual a 9 más 5 menos x al cuadrado. Y una vez que estamos aquí, el punto 5 es como relativamente más sencillo. Bueno, ya la he llamado g. Bueno, voy a cambiar el nombre para ser consistente. Voy a llamarla, en vez de f mayúscula, g de x. Pero es lo mismo, el nombre es lo de menos. Entonces, g' de x igual a 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Derivada de una constante es 0 y la derivada de un binomio al cuadrado pues será 2 por 5 menos x por la derivada de lo que hay dentro de la base, que es menos 1. Esta es la derivada y la igualamos a 0. Entonces, fijaos qué sencillo es resolver esta. Si hacéis con la raíz cuadrada, pues cuesta un poquito más y tienes el riesgo de confundirte y de no llegar a tiempo. Entonces, fijaos, lo hemos resuelto, x es igual a 5. Claro, ya lo sabíamos. Lo sabíamos, ¿por qué? Porque en este caso sabemos que la solución tiene que estar ahí en este punto, justo debajo de q. La distancia mínima, pues claramente va a ser la distancia vertical, ¿sí? Pero bueno, lo hemos hecho de una forma sistemática y nos sale que x es igual a 5, ¿sí? Entonces, el punto 6, antes de terminar, nos dice determinar si la solución es un máximo o un mínimo. Y para eso usar la segunda derivada o sentido común. En este caso solo hay una solución y claramente es una solución mínima. Estamos aplicando sentido común. Pero también podríamos hacer la segunda derivada, simplemente por comprobar. Entonces la segunda derivada, fijaos, venimos aquí a derivar la primera. Sería la derivada de la primera derivada. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser menos 2 por la derivada de 5 menos x, que es menos 1. Y esto es más 2. Como es mayor que 0, se trata de un mínimo, como ya lo sabíamos. Pero de esta forma lo demostramos matemáticamente. Y punto 7, que es el más importante, hay que responder a las preguntas que nos hacen. Porque a veces uno se pone tan contento de que ha hallado que x igual a 5, pero x igual a 5 no es la solución. Nos dicen hallar el punto P. Entonces, ¿el punto P cuál será? El punto P será este que está aquí. ¿Pero cuál es ese punto? Es el punto 5, 0. Esto hay que explicitarlo para que resolvamos y contestemos bien las preguntas. Y también nos pregunta cuál es la distancia entre P y Q. Entonces, la distancia entre P y Q es igual a 3. Y con esto sí hemos terminado el ejercicio completamente. Entonces, fijaos que podéis seguir al pie de la letra estos 7 puntos para no dejaros nada y tener muchas más garantías de ser capaces de resolver el problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que vamos a practicar en vídeos sucesivos. Espero que os haya gustado. Podéis dejar vuestros comentarios. Adiós.